Hola, buenas noches. Bueno, vamos a dar comienzo a la unidad 2, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de lo que es el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires y hoy vamos a ver los primeros artículos, ¿sí? Y vamos a ver que el código tiene bastantes artículos, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Tenemos que... Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a lo que es la unidad 2 de nuestro programa y tenemos que comenzar a hablar de lo que es el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Nuestro Código Fiscal, lo que primero siempre se va a denotar en una ley es el ámbito de aplicación. ¿Qué significa eso? ¿Qué contenidos abarca y para qué se puede aplicar esta ley? El artículo 1 dice, este código regirá respecto a la determinación, fiscalización, percepción de todos los tributos y la aplicación de sanciones que impongan en la provincia de Buenos Aires por los organismos de la Administración Central y organismos descentralizados de acuerdo a las leyes y normas complementarias. ¿Qué está explicando? Que el Código Fiscal, ¿sí? El ámbito de aplicación que va a ser es la fiscalización de todos los tributos. ¿Vieron los tributos que estuvimos viendo? Y en el caso de que se tengan que aplicar sanciones, también va a hacerse cargo de esa situación. También vamos a ver que habla de los organismos. ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos repasando los organismos, tanto AFIP en general como dentro de las subdivisiones que tiene la AFIP, la de DGI, la Dirección General de Aduanas, bueno, también todas las administraciones que tiene, y aparte recuerden que en realidad hay una administración central, que es la que se encuentra en Cava, que es la sede central en donde está el Ministerio de Economía, y después hay organismos descentralizados, hay AFIP en zona en San Justo, hay AFIP en zona Morón, o sea que esas serían los sedes del mismo organismo, sigue siendo AFIP, pero de la parte descentralizada, ¿sí? Eso es lo que habla el artículo 1. Y el artículo 2 también lo que nos expresa, ¿sí? Bueno, habla desde cuándo va a ser aplicada esta ley. Entonces, toda ley, decreto o norma general, decisión de la autoridad de aplicación, cualquiera sea su forma, dictada a los fines previstos en el artículo 1 de este código, tendrá vigencia a partir de los 8 días siguientes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, salvo que la misma norma disponga expresamente de otra fecha de vigencia. Esto es común a todas las leyes, ¿sí? Todas las leyes, hasta que no son publicadas en el Boletín Oficial, tengan en cuenta que todavía no se pueden aplicar. Pero bueno, generalmente las leyes, y más que son las de recaudación, enseguida salen la publicación para que se puedan poner a disposición, ¿sí? Desde que está la publicación, empieza a correr la ley. Otra cuestión que habla, ¿sí? En nuestro código, en el artículo 3, habla de los plazos, ¿sí? Dice todos los plazos, para los plazos preestablecidos en en el presente código, y toda forma que fija la materia tal cual sea aplicable, se computarán únicamente los días hábiles, salvo que ella surja o lo contrario, ¿sí? Recordemos que aparte de este código hay normas complementarias, ¿sí? Por ejemplo, la AFIP tiene un montón de normas complementarias. Generalmente, siempre para los plazos que se fijan para las actuaciones, son de días hábiles, a veces son días hábiles administrativos, a veces son días hábiles solos, ¿sí? En este caso son días hábiles. ¿Qué diferencia hay? Que los días hábiles son teniendo en cuenta que los feriados obviamente no se van a contar, ¿sí? Y desde
cuando tiene que correr un plazo ante un dictamen que dé la AFIP, se va a contar desde, generalmente es el día posterior, ¿sí? Y se van a contar, si el plazo dice que hay que contestar 3 días, 10 días, siempre se va a considerar a partir del día siguiente y se van a contar días hábiles. El artículo 4, ¿qué habla? Fíjense, serán de aplicación supletoria para los casos no previstos en este código las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo, los códigos de procedimiento de la provincia en lo contencioso administrativo, en lo civil y comercial, en lo penal y la ley del Tribunal Fiscal de Apelación. ¿Se acuerdan que nosotros el año pasado, al final del año, vimos lo que era el Tribunal Fiscal, ¿sí? Después, ahora con la materia que están viendo con la Profesil, van a seguramente empezar a ver lo que es la Ley de Procedimiento Administrativo. Y bueno, lo que denota este artículo es que ante alguna eventualidad que no aparezca en el código, porque siempre puede ser que se escape dentro de lo que la problemática, algo que por ahí no sea acorde exactamente a lo que marca la ley. Siempre algún punto se puede escapar. En ese caso, si en el Código Fiscal no está la resolución de algún conflicto que pueda surgir, siempre se va a recurrir a otra ley. En primera medida, la Ley de Procedimiento Administrativo. Y si no, en el Código de Procedimiento de la provincia en lo que es contencioso administrativo. Y por último, puede ser lo que es el Código Civil, ¿sí? O también en lo penal o en la ley penal tributaria, ¿sí? Y el Tribunal Fiscal. Estas son otros de los parámetros que se puede tener para una decisión que no figure en este código, ¿sí? Se puede dar alguna situación. ¿Qué nos dice precisamente? Pensemos que va a haber que tener en cuenta la interpretación del código de las normas fiscales, ¿sí? Siempre la ley se la tiene que saber interpretar, porque hay que saber qué es lo que quiso decir el autor de la ley cuando expresó los artículos y todo lo que expresa una ley, ¿sí? Y para eso, fíjense que el artículo 5 nos marca que son admisibles todos los métodos para la interpretación de las disposiciones de este código y demás leyes fiscales, pero en ningún caso se establecerán impuestos, tasas o contribuciones, ni se considerará a ninguna persona como contribuyente o responsable del pago de una obligación fiscal, sino en virtud de este código y otra ley. ¿Qué quiere decir este artículo? ¿Se acuerdan que siempre hablamos de que cuando hay una ley, siempre se tiene que corroborar, tiene que tener consenso del Congreso, ¿sí? En este caso, lo que marca acá este artículo es que sí o sí se tiene que considerar tanto impuesto, tasa, contribución, con los parámetros que da este código, ¿sí? Y fíjense que acompaña lo que es el artículo 6 diciendo, para los casos que no puedan ser resueltos por las disposiciones pertinentes de este código, serán de aplicación sus disposiciones analógicas, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, ¿sí? Las normas jurídico-financieras que rijan la tributación, los principios generales del derecho y subsidiariamente los del derecho privado. ¿Qué quiere decir? Siempre que se establece un código o una ley, lo que se trata es de que abarque todas las posibilidades que pueda haber, pero puede ser que no sea así, que quede algún evento fuera de lo que es. Entonces, lo que tiene que dar y lo que da acá, habla primero de cómo se tienen que interpretar las normas y después, en el caso de que esas normas no existan para ese caso en particular, se tiene que suplir con disposiciones analógicas que sean similares, aunque sean o estén normadas en otro código, como puede ser el Código Civil o como puede ser
cualquier otra ley del derecho privado, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad hay que resolver el conflicto de alguna manera. No puedo decir, no, para esto no hay una resolución. Tengo que buscar la alternativa, ¿sí? La ley, el operador tiene que buscar la alternativa para resolverlo. ¿Bien? Bien. Pasamos al artículo 7, que sigue hablando de los eventos que pueden ocurrir, ¿sí? Para determinar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles, se atenderá a los hechos, actos o situaciones efectivamente realizados con prescindencia de las formas o de los actos jurídicos de derecho privado en que se exterioricen. No obstante, la forma jurídica obligará al intérprete, cuando la misma sea requisito esencial impuesto por la ley tributaria, para el nacimiento de una obligación fiscal. Cuando las formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados y ello se traduzca en una disminución de la cuantía de las obligaciones, la ley tributaria se aplicará prescindiendo de tales formas. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, recuerden que cuando hay que aplicar, ¿sí? En este caso, se supone que es el monto de un impuesto, por decirlo, de lo que debe una persona, ¿sí? Lo que hay que establecer primero es la naturaleza del hecho imponible, ¿sí? Para poder establecer el valor de lo que pueda deber esa persona, ¿sí? En impuestos o en lo que sea, en multas, lo que pueda surgir, eso tiene que ver de dónde surge, ¿sí? Hay que atender a los hechos y a las situaciones que se realizaron y a veces lo que tiene el derecho tributario, que no es tan formal como los otros derechos, entonces se prescinden de las normas de los actos jurídicos, ¿sí? Lo que hay que ver acá es poder sacar si el contribuyente tiene una deuda o tiene una multa, ¿sí? De acuerdo a lo que se esté cuestionando, ¿sí? ¿Y esto por qué se plantea así? Porque a veces las normas jurídicas son inapropiadas a la realidad. Entonces hay que buscar y hay que traducirlo de alguna manera en que sea algo equitativo para las partes, ¿sí? Porque lo que va a buscar el fisco siempre es que si hay una deuda se la pague. Y de los hechos que surjan va a surgir realmente la cuantía de la obligación. Y entonces, en ese caso, si se quisieran oponer leyes que sean un poco para bajar el costo, para bajar lo que sea la multa o por lo que se lo quiere sancionar al contribuyente, siempre se va a tener en cuenta la ley tributaria, que es la primaria, la que tendría que abarcar estos temas, ¿entiende? Fíjense que hasta todos los artículos que vinimos hablando, de alguna manera nos vienen dando cómo es la aplicación de las normas del código, ¿sí? Desde el artículo 1 hasta el artículo 7 estuvimos viendo en realidad cómo se aplica la norma, ya sea el ámbito del espacio, el ámbito de los plazos y el ámbito de los organismos y en el ámbito también de cómo tener en cuenta cuando hay otras leyes también que pueden estar en conflicto, ¿sí? A partir del artículo 8, vamos a ver que lo que plantea la ley, dice, son autoridades de aplicación la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y los organismos administrativos centralizados y descentralizados, que por ley, dice, posean la facultad de recaudar gravámenes u otros créditos fiscales y aplicar sanciones a sus respectivas áreas. Sanciones son las multas por el no pago, ¿no? Para el cumplimiento de estos fines, las autoridades de aplicación están obligadas a coordinar sus procedimientos de control
intercambiar información y denunciar todo ilícito fiscal. Asimismo, deberán colaborar con los organismos nacionales y de otras provincias a los mismos fines, cuando existiera reciprocidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que hay tributos que son de tipo provincial? ¿Sí? Si bien la agencia es nacional, las descentralizadas están por zonas. ¿Sí? Y bueno, esto es lo que está marcando y explicando un poco cómo se organiza el órgano de aplicación, ¿sí? Cómo se organiza la AFIP. Recuerden que están sus organismos administrativos que estaban divididos: DGI, Administración, Dirección General de Aduanas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cada una de los organismos separados va a tener que hacer, tiene la facultad de recaudar, ¿sí? Y en el caso de que no se cumplan, también tienen facultad de denunciar el ilícito, ese ilícito. Y a su vez, también hay que colaborar con los organismos de otras provincias cuando hay reciprocidad, o sea, entre uno y otra provincia. Acá el artículo 9 nos habla un poco de lo que se acuerdan que la agencia, la AFIP, tenía un director ejecutivo, ¿sí? Y era un poco lo que esto es un poco un repaso a lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que, bueno, hablamos general de lo que era la AFIP y hablamos de que sí que había un director ejecutivo, que era el de máxima responsabilidad, y después había organismos de la administración central o descentralizados con poder fiscal, ¿sí? Y bueno, en cada descentralizado también va a haber un director que a su vez ejerce representación, porque en realidad el director no podría estar en todas las delegaciones. Y lo que se tiene en cuenta también que los tales representantes podrán delegar sus facultades en forma general o especial en funcionarios de nivel no inferior al cargo de jefe de departamento o similar con competencia en la materia. En este caso, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, y sin perjuicio de las delegaciones que hace referencia tanto el párrafo anterior, cuando el artículo 11, todavía no llegamos, dicho funcionario ejercerá las funciones de juez administrativo en la determinación de oficio de la materia imponible y gravámenes correspondientes, en las demandas de repetición, en las solicitudes de exenciones y en la aplicación de multas y resoluciones de recursos de reconsideración. ¿Se acuerdan que el año pasado, cuando vimos el tribunal, ¿sí? El tribunal fiscal, vimos que tenía este tipo de desempeño, ¿sí? Bueno, acá lo que habla un poco y lo que resume un poco este artículo es toda la responsabilidad que tiene sí, un poco la responsabilidad que tiene el director, ¿sí? Ejecutivo, y a su vez que cuenta con ayuda en las delegaciones de otras personas que no pueden ser cargos inferiores a jefe de departamento, ¿sí? Está dando con este artículo una jerarquía de las personas que pueden colaborar con el director ejecutivo y que no pueden ser cualquier persona, sino como mínimo tiene que tener un cargo de director ejecutivo, ¿sí? Y a su vez también habla un poco de que en ciertos casos también puede ejercer la función de juez, ¿sí? De juez administrativo, que eso lo habíamos visto precisamente en lo que era el tribunal, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el tribunal? Y bueno, igual lo vamos a repasar este año también. Y fíjense que habla de todo lo que puede abarcar el tribunal: la solicitud de exenciones, las demandas de repetición. Las demandas de repetición era cuando uno pagaba el impuesto y ya, por ejemplo, lo tenía pago o le cobraban mal y uno lo paga y bueno, y después pide que le devuelvan lo que pagó de más. Eso sería una demanda de repetición, ¿sí? Y la resolución de recursos de reconsideración. ¿Se acuerdan que las sentencias del tribunal podían ser apelables con recurso de reconsideración? Bueno, eso lo vamos a repasar
porque por ahí no se acuerdan, ¿sí? Bien, el artículo 10, fíjense que dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía, podrá convenir con las municipalidades de las provincias la delegación de las facultades contenidas en los títulos, bueno, y estos son los números de los títulos de la ley, ¿no? En atribución es concurrente con la otorgada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires por el artículo 4, inciso B. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la ley tiene un marco normativo, el Poder Ejecutivo puede intervenir, ¿sí? En algunos casos puede intervenir. Así que eso es lo que está marcando el artículo 10. Y el artículo 11, y vamos a cortar acá con este artículo, ¿sí? No, pero creo que me quedan unos más, pero este va a ser el último artículo, así ya les subo esta grabación con un breve cuestionario y mañana en la clase después lo seguimos. El artículo 11, fíjense, secundarán al director ejecutivo de la agencia los subdirectores ejecutivos que dicho funcionario establezca en el marco de sus atribuciones, o sea, ¿qué quiere decir? Que el director ejecutivo puede elegir sus directores, tiene la facultad, ¿sí? Y habla de que los subdirectores ejecutivos, de acuerdo al orden de prelación que establezca el director, lo reemplazarán en caso de ausencia o impedimento en todas sus atribuciones y funciones. El director ejecutivo, no obstante la delegación efectuada, conservará la máxima autoridad dentro del organismo y podrá abocarse al conocimiento y decisión de cualesquiera de las cuestiones planteadas. ¿Qué quiere decir esto? Que los subdirectores tienen poder de decisión, pero se los delega el director ejecutivo, pero en todo caso puede estar el director ejecutivo al tanto de las resoluciones que toman los subdirectores, porque en definitiva la responsabilidad última sigue siendo del director, ¿sí? Entonces tiene que saber cómo actúan sus subdirectores para, en caso de algún inconveniente, tiene que estar preparado. Bien, para no ser más larga vamos a cortar con el artículo 11 y después en clase vamos a seguir con los artículos que nos faltan, que no son muchos. Así que les subo ya el Power, subo el cuestionario y nos encontramos a las 19 horas como todos los miércoles. Hasta luego, chicos.